Hola a todos, el señor que es mejor conocido como Mr. Chincha Chincha. Como muchos se habrán dado cuenta, vivimos en la era de las polémicas, algo que nadie se imaginaba hace 20 años. Tras la aparición del internet y las redes sociales tal cual las conocemos hoy en día, las personas consiguieron un espacio en donde podían afectar directamente la reputación de las empresas. Es algo tan cotidiano que no veo necesario dar ejemplos específicos. Hoy en día es común ver a gente yendo a quejarse en masa en las redes sociales de una empresa cuando toma decisiones que no les gusta. Y en muchos casos, estas quejas logran provocar cambios por parte del miedo de las empresas a perder dinero o prestigio. El día de hoy veremos una serie de casos en donde, debido a polémicas en redes sociales y en diferentes medios, personajes conocidos del mundo de la animación se vieron afectados y acabaron desapareciendo. Y responderemos la pregunta: ¿realmente fue necesario hacerlos desaparecer? ¿No habría sido mejor modificarlos? Y sobre todo, ¿hay esperanza en verlos otra vez algún día? Sin nada más que decir, comencemos. I'm sorry, sir, but I cannot speak English. I only speak Hindi. Gente, ¿saben qué hora es? Apu se va de los Simpsons. Los Simpson nunca fue una serie diseñada para durar tanto tiempo como terminó durando. Prueba de ello son detalles como que Homero pertenece a una clase social que hoy en día ya no existe, o que el show haya tenido que ajustar su elenco de personajes durante muchos años, al punto donde muchos tarde o temprano dejarían la serie. Ahora, no es como si todos los personajes que fueron dejando Springfield eran súper memorables. Vamos, quiero ver un fan legítimo del rabino papá de Krusty o de Marvin Monroe. Pero a veces es raro ver cómo personajes que eran casi que sinónimo de la serie, como Edna o Troy McClure, terminaron siendo retirados por uno u otro motivo, que estaban fuera del control de los Simpson. Lo que nos lleva a una de las desapariciones, entre comillas, más lamentables del show: Apu. Se va de los... A diferencia de otros personajes, Apu tuvo la mala suerte de ser eliminado por controversias del mundo real. Y todo eso fue, en buena parte, gracias al comediante Hari Kardanabolu y su documental Mi problema con Apu. Para dar un poco de contexto de la serie, Apu es un inmigrante hindú y el encargado de manejar el Quickie Market de Springfield, que básicamente es como un Tambo o un Oxxo. Y es conocido por su característica frase "gracias, vuelvan pronto". Y si bien la serie sí aprovechó el origen del personaje para algunos chistes sobre Apu y hasta cierto punto su cultura, en particular hay que reconocer lo marcado de su acento, la serie también pudo aprovecharlo para contar historias que respetan lo que es el viaje de un inmigrante a los Estados Unidos, con todas las dificultades que eso implica. Algo digno de reconocer, ya que, al menos para la época en la que Apu surgió, la representación hindúamericana era raro de ver en la televisión, siendo Apu de alguna forma uno de los precursores de la misma. Todo muy bonito, excepto por un problema: Apu es un personaje de Los Simpson, una serie que se burla de todos sus personajes. Sí, la serie hacía chistes sobre Apu, pero él no era especial, porque la serie se burlaba de todos. Los Simpsons, en su núcleo, se trata sobre Estados Unidos burlándose de su propia cultura y los diversos habitantes de la misma. Ese es el punto del show, y a pesar de las bromas, reducir el personaje de Apu únicamente a eso no es darle el mérito que se merece, ¿saben? No seré hindú, pero al menos bajo mi percepción personal, siento que la serie tenía un genuino aprecio por el personaje. Era un personaje bastante redondo, incluso más que algunos de los miembros de la familia. Pudimos ver su viaje, sus luchas contra el sistema americano, sus aventuras con Homero, sus creencias y valores. Incluso hemos podido ver cómo pasó de ser un soltero codiciado a un padre de familia. No por nada, Apu era el único personaje jugable que no era un miembro de la familia Simpson en Hit and Run. Él era alguien importante. Ahora, piensen en esto: ¿cuántos personajes de los Simpson pueden ser reducidos únicamente a estereotipos?
Son más las cosas bonitas y positivas que puedo decir de alguien como Apu en relación a otros personajes como Willy, Luigi o Cletus. Lamentablemente, Hari no opinaba lo mismo y argumentaba que el rol de Apu era ofensivo para las personas indioamericanas como él, por distintos motivos. El documental El problema con Apu evalúa el impacto que Apu tuvo sobre la cultura indioamericana y sus habitantes, preguntando si es que Apu sigue siendo un personaje apropiado en la actualidad, siendo dos sus argumentos principales. El primero: Apu reforzó y creó estereotipos con los que, incluso en la actualidad, se usan para fastidiar y acosar a personas de este sector demográfico. Y 2. Apu es interpretado por un actor de voz blanco, algo que, si bien en el mundo del doblaje latino no nos importa para absolutamente nada, sí es algo cuestionable en los Estados Unidos. Sobre todo si tomas en cuenta que el personaje es hindú. Y, al menos en Hollywood, hay muy poca inclusión de actores de esta cultura. Yo, como alguien que vio el documental, me encuentro bastante mixto con el mismo. Repito, no soy hindú, soy alguien de Perú. Un causa comecuis tomador de Inca Kola y que es un meme en internet. Quien lo máximo que tiene de representación en el cine es las locuras del emperador, al poderosísimo Paddington y al papá youtuber. El personaje de Apu pretende representar y darnos una visión distinta del mundo. Aunque si tu mayor problema en la vida, un par de tarados te hacían bullying en el colegio diciéndote gracias, vuelvan prontos. No sé, bro, siento que realmente te faltan problemas reales en la vida. Y digo esto porque llega un punto en el que el documental deja de ser sobre Apu y se convierte en la búsqueda de Hank Isala, el actor de voz que interpreta el personaje, para poder hacerle una entrevista sobre el tema. Spoiler: Hank se negó a darle una entrevista por motivos obvios. Fin de la película. Este documental en su momento causó demasiada controversia. Es cuestión de solo ver las críticas en Rotten Tomatoes. Mientras que la puntuación de los críticos le dan un 90% de calificación, pues la audiencia le dio un 27%. Probablemente muchos de estos eran fanáticos de la serie. Pero aquí lo importante es, ¿qué pasó con Apu después de esto? Por un lado, Hank comentó que quitarle el acento chistoso a Apu, o de plano quitarlo de la serie a estas alturas, sería algo muy extraño. Pero que, a forma de evitar ofender a más personas y de evitar reforzar los estereotipos negativos, no se oponía a la idea de dejar de darle voz al personaje. Asimismo, la serie reconoció la existencia de este documental en el capítulo 633 de la serie. Una de las tramas secundarias va de que Marge encuentra una de sus historias favoritas de cuando era niña, pero al querer contársela a Lisa se da cuenta que ha envejecido peor que la medicina del siglo XIX, y al final Marge llega a la conclusión de que ya no es apropiado seguir contando ese cuento hoy en día, pero modificarlo para hacerlo más aceptable pues sería hacerle perder la esencia y el sentido original, añadiendo una de esas reflexiones molestas de Lisa que a nadie le gustan, sobre cómo es que a veces las cosas que hace décadas eran inofensivas se vuelven bastante problemáticas en la actualidad. Mientras mire una foto de Apu y ya, ¿resuelven algo? No, la historia solo termina allí. Incluso el creador del documental salió molesto ante esta inexistente resolución al problema. Miren el lado bueno, por lo menos Lisa no cierra el capítulo con un mensaje de la censura es buena, que francamente, tomando en cuenta a la niña, yo la veo capaz. Y así como así, Apu recibió el peor castigo que un personaje secundario puede tener en un show de televisión: ser degradado a personaje de fondo, siendo la última vez en la que el personaje habló en el primer capítulo de la temporada 29. Supongo que esto es mejor que erradicarlo por completo de la serie, como algunos sugerían. Hank tiene un punto al decir que sería raro removerlo por completo sin ninguna explicación. Pero hay muchas tramas posteriores, como la secuela de Los Amigos del Pino, en donde se ve que querían utilizar a Apu, pero por la controversia sería muy arriesgado.
Y pues solo queda utilizar a Carl, Lenny o Barney de sustitutos. Apu como tal no está desaparecido del todo, e incluso los showrunners de la serie han indicado el deseo de reintroducirlo al show, con nuevas historias, pero esta vez con un actor adecuado. Algo que desde hace tiempo se aplica a todos los personajes de color de la serie, lo que nos muestra que, a pesar de todo, aprendieron algo. Solo queda sentarse a esperar a ver con qué sorpresas salen los Simpsons en el futuro. Al final, lo único que conseguimos de esta controversia fueron fans y críticos discutiendo hasta el día de hoy qué tan ofensivo era realmente Apu, y si él merecía estar realmente bajo el ojo de la tormenta. Una pregunta que siempre será muy conflictiva de resolver, considerando que fue algo que ni la misma serie pudo solucionar de manera satisfactoria. Eso sí, es gracioso que a pesar de la posición de Heidi, tenemos otros comediantes hindús protestando a favor de que regrese el personaje al show. ¿Merecía Apu todo esto? Pues... la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que el que más terminó perdiendo fue el mismo Heidi, quien únicamente será recordado por ser el tipo ese que canceló a un personaje de los Simpsons porque le hacían bullying en el colegio. Aunque tomando en cuenta de que este tipo se dedicó a acosar al actor de Apu en la vida real, pues no siento ninguna lástima por él. En fin, en base a toda esta controversia, como buen peruano me corresponde hacer lo siguiente. Gente, vengo a proponerles mi nuevo proyecto. Si este video llega a los 10.000 likes, procederé a hacer mi propio documental, Mi problema con Pacha. Vamos a exponer a Pacha como el monstruo que es ante el mundo. Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, ¿no es así? Wow, esto sí es fuerte. Pepe Le Pew, el Looney Tunes favorito de Video al que le gusta estar borracho, y de no más de 4 personas. La verdad, tuvo un destino bastante desafortunado debido a, ¿cómo no?, otra funa. Solo que, a diferencia de la de Apu, Pepe, en lugar de ser funado por ser un estereotipo de los franceses, terminó siendo funado por... Yikes. Inspirado en diversos actores franceses de la época y en parte a su creador, Chuck Jones, Pepe Le Pew fue uno de los personajes clásicos de los Looney Tunes. Es un zorrillo que se caracteriza por ser un romántico desesperado. Quería cualquier cosa por conquistar a una mujer para que caiga enamorada. Por lo general, esta siempre termina siendo la gata Penélope. Y si se preguntan por qué el personaje es un zorrillo francés en particular, es porque básicamente es un chiste de que los franceses huelen feo y que además son todos Según dicen las malas lenguas, se dice que Pepe nunca fue mucho del agrado de sus creadores. No obstante, la popularidad que ganó con su primer corto fue lo que motivó a Warner a seguir produciendo cortos donde el personaje aparecía, convirtiéndose sin querer queriendo en uno de los Looney Tunes más icónicos, cosa que le permitió mantenerse vigente hasta la actualidad. Porque, en serio, ustedes no saben cuántos personajes de los Looney Tunes quedaron en el pasado y fueron olvidados, y que rara vez son traídos de vuelta. ¿Acaso alguien se acuerda de Charlie el perro? ¿O de Bosco? Sí, no jodo, Bosco existe y estrictamente hablando es un Looney Tune. El tema es que, para muchos, Pepe es de esos personajes que, si bien eran chistosos en su época, son muy... de su época, y en la actualidad son vistos con otros ojos, lo que nos lleva a su gran funa en el 2021. Todo comenzó en el New York Times, cuando el comentarista Charles M. Blow hizo una reflexión sobre los medios que consumía cuando era joven. Esto en base a una noticia que anunciaba que 6 libros del Dr. Seuss, el creador del Grinch, serían retirados debido a sus representaciones raciales. En este artículo mencionaba brevemente personajes que llegaron a incomodarlo un poco mientras crecía. Entre ellos estaba Pepe Le Pew, y cómo es que este terminó haciendo aportaciones a la cultura de la... Ahora, Pepe jamás fue el enfoque principal del artículo, solamente fue mencionado una sola vez.
pero esa única mención fue lo suficientemente notoria como para armar un escándalo en internet. Saben, chicos, creo que todos deberíamos trabajar en equipo para hacer que el New York Times hable mal de Gaturro. Acá es donde debo decir, ¿por qué? El maldito artículo nunca fue sobre Pepe. Estoy seguro de que muy pocos sabían de que el punto del artículo era criticar al Dr. Seuss. ¿Cómo diablos es que el zorrillo franchute se volvió el foco del tema? Charles jamás tuvo la intención de funar a Pepe Le Pew. Al menos no a este nivel. Pero el público empezó a debatir sobre si el personaje merecía seguir existiendo en la actualidad. La hija de Chuck Jones, el creador de Pepe, fue entrevistada y comentó que, si bien para ella Pepe Le Pew es un personaje muy de su época, al mismo tiempo le pareció una caricatura bastante inofensiva y muy difícilmente podría ser tomado en cuenta como un ejemplo a seguir, cosa con la que estoy de acuerdo. Pepe es difícilmente mi personaje favorito de los Looney Tunes. No le llega a los talones al gigachat que es Piolín, miren sus tarjetas. Pero incluso yo tengo que defenderlo, por así decirlo, porque en lo personal nunca sentí que los cortos romantizasen sus acciones. Pepe pierde en un par de sus cortos. Y es más, incluso cuando gana, se te deja medio en claro que lo que está haciendo es bastante jodido. Al final del día, es un dibujo animado, y parte de su gracia viene de exagerar situaciones. No obstante, no mucha gente opina lo mismo. Y argumentaban que Pepe Le Pew sí llegaba, aunque fuese de forma accidental, a normalizar el hacia las mujeres. Y que para las audiencias más impresionables podrían hacerles creer que insistir y acosar es parte de la experiencia romántica. Después de todo, Pepe no es el protagonista más virtuoso de todos los Looney Tunes. Y en el fondo, todos los Looney Tunes son unos malditos hijos de puta. Y sí, Piolín también, Piolín también. Ahora, lo crean o no, parece que desde antes de la funa, Warner Brothers estaba tratando de revertir la situación de Pepe. Y esto se hizo en muchas ocasiones. Es como si en algún punto antes de la funa hubiesen notado que a largo plazo tener a su elenco de personajes para niños no es la idea más inteligente. Lo que nos lleva a las múltiples versiones de Pepe Le Pew. Por ejemplo, en Lunatics, Pepe Le Pew fue convertido en el villano episódico que quería apestar todo el mundo. En New Looney Tunes fue convertido en un agente secreto en plan James Bond. Y en Looney Tunes Show fue convertido en un organizador de modas que cuquea a Bugs Bunny. Ok. Incluso para las casi nulas apariciones que tienen, le dieron un segmento musical en donde habla de cómo es un seductor. E incluso tenemos este POV en donde Pepe a un... Mira, Warner Brothers, quiero defenderte, pero tú no me lo pones fácil. Posiblemente el mayor intento de lavar la imagen de Pepe vino de un filme live action que le dedicarían a él y a Penélope, una película que parodiaba los filmes de atracos dándole pequeños dotes de romance. Lamentablemente, esta película estuvo por un largo tiempo en un limbo y terminó siendo cancelada porque su director, Max Lentz, al igual que Pepe, terminó siendo acusado de cometer y de... ¡Ay, Dios mío! Después de eso vino el fracaso de Space Jam 2 y la cancelación de la película del Coyote vs Acme. Empiezo a creer que las películas de los Looney Tunes están malditas y por eso no salen. Hablando de cancelados, Pepe Le Pew, como ya dije, a pesar de que la intención del artículo nunca fue cancelarlo, con todo el alboroto que se armó, Warner Brothers tuvo que salir a decir algo. Aclarando que reduciría radicalmente la inclusión de Pepe Le Pew en todos los futuros proyectos de la franquicia. Una forma elegante de decir de que no lo incluirían más. Y, fun fact, al mismo tiempo que se armó esta controversia, se lanzó otra noticia, en la que se reportaba que Pepe Le Pew tuvo una escena recortada en Space Jam 2. Lo que provocó que muchos creyésemos que esto fue a causa de la controversia. Esta escena ya había sido eliminada desde antes de la funa, por diferencias creativas. ¿Y qué pasó con Pepe después de Space Jam 2? Pues, para sorpresa de todo el mundo, Pepe tendría dos apariciones más.
Una como un personaje de fondo en un cortometraje por el cumpleaños de Bugs Bunny, y otra como un breve cameo en el nuevo Animaniacs. Al ver estas dos apariciones, muchos creyeron que esto significaba el regreso del personaje. Pero para quien no lo sepa, la animación es algo que toma mucho tiempo. Las series animadas que vemos hoy probablemente han estado en desarrollo por un año o más. El staff de Animaniacs confirmó que el episodio fue escrito antes de la funa de Pepe. Así que lo más probable es que no tenían más opción que dejarlo en el episodio. Este último cameo es hasta trágico, ya que lo último que vimos de él fue un borrador que lo borraba de la existencia. ¡Ah, el simbolismo! A diferencia de Apu, Pepe sí fue completamente erradicado de la faz de la Tierra. Y Warner hizo como si el zorrillo apestoso jamás hubiese existido. Y nunca tuvo, y aparentemente nunca va a tener, un chance de volver a aparecer en los Looney Tunes. Oh, esperen, me dicen que en Looney Tunes Short sí apareció. En una tumba. En otras tumbas también aparece Speedy González y Elmer Gruñón. Saquen sus propias conclusiones. En Bugs y sus amigos a la obra jamás apareció. Y en el capítulo ese horrible de los Teen Titans Go, en donde celebra el aniversario de Warner Brothers, no fue incluido. En Tiny Toons, Looniversity iba a aparecer, pero fue reemplazado por Lola Bunny. Y lo más imperdonable, cancelaron todas sus variantes en el Gacha Game de los Looney Tunes. Así que, en efecto, Pepe fue borrado de la existencia. ¿Tiene algún tipo de esperanza Pepe Le Pew en la actualidad? Pues, para comenzar, ¿hay siquiera algún tipo de proyecto de los Looney Tunes que siga vivo en la actualidad? Lo más cercano que hemos tenido de contenido de Pepe Le Pew en la actualidad fue, nuevamente, el malparido Gacha Game, en donde después de 3 años Pepe Le Pew consiguió otra variante. No es mucho, la verdad. Apenas son migajas. Pero esto puede ser señal de que, al menos, muy de a pocos, Warner Brothers consideraría su retorno. Si algo bueno puedo sacar de toda esta funa es que, al menos, la eliminación de Pepe Le Pew le dio más chance a Penélope de brillar como personaje. Así que, finalmente, los 4 fans de Penélope, yo incluido, ¡ganamos! Antes de series como Hazbin Hotel, The Amazing Digital Circus y, no sé, Campamento de Aventura, la serie independiente y digna de internet era, sin ninguna duda, Happy Tree Friends. Es un poco difícil imaginarlo ahora, pero hubo una época en la que Happy Tree Friends era una serie bastante popular. Y la verdad no estoy muy seguro del por qué. Supongo que en los 2000... ver personajes bonitos sacados de Discovery Kids morir de formas tan brutales era comedy gold. Y así como así, Happy Tree Friends tuvo todo lo que una web serie o un show de televisión quisiera tener. Un fandom activo, particularmente en Japón y en Alemania, por alguna razón. Mucha mercancía. Un collab con YouTube sobre los derechos de autor. Y lo más importante, parodias con Loquendo de Mr. Chincha Chincha. Mientras que a día de hoy, pues, la serie está en hiatus desde el 2016. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Y lo último memorable que hicieron fue un crossover con un juego de celular y... NFTs. What were they thinking? Volviendo al auge de Happy Tree Friends. En su momento, el show fue increíblemente polémico. Pero más que nada porque muchos niños vieron el programa sin que este sea apto para su edad. Lo más probable es que esto se haya debido a que... bueno, miren los diseños de personaje. Como ya mencioné, parecen de Discovery Kids. Es lógico que los niños pequeños se sientan atraídos por esa estética. El personaje del que nos toca hablar hoy es... Truffles, el personaje perdido del cast de Happy Tree Friends. Durante el año 2010, para celebrar el 10º aniversario del show, Mondo Media, el canal de YouTube encargado de la realización y publicación de capítulos de Happy Tree Friends, realizaría una votación del tipo Vote or Die,
donde se presentaron técnicamente tres nuevos personajes. Lammy, la Cordero con Mr. Pickles, este era un pepinillo malvado, y Truffles, el cerdo, para que el público pueda elegir entre estos dos personajes a el nuevo integrante del cast, quien incluso protagonizaría su propio capítulo. Y el otro, no sé, digamos que sería asesinado por Flippy. Y pucha, creo que el primer comentario del video deja bastante en claro mi opinión. Esta votación duró un mes y el ganador con 107.000 votos terminó siendo Lumpy. ¡Yay! Pero en realidad esto era bait. La ganadora real fue Lammy, Mr. Pickles. ¡Yay! Voy a serles bastante honesto. El elenco de Happy Tree Friends es uno bastante sólido de por sí. Y ¿saben qué? Le daré mérito a esto. Al menos a este programa le tomó una década el llegar a agregar un personaje nuevo al show. No como otras series que conozco. Ya saben de cuál estoy hablando. Pero Lammy es un personaje que siempre me pareció muy insípido y para nada sutil en el universo de Happy Tree Friends, tanto en su diseño como en concepto. El personaje se siente bastante derivativo del resto del cast. Y si soy honesto, aún así voy a sonar como todo un concha tu madre, pero siento que la única razón por la que Lammy ganó fue porque al cast le hacía mucha falta más personajes femeninos. Considerando que el show tiene 20 personajes y solo tenían 3. Esperen, hubo una mini polémica en donde se debatió el sexo de Flaky y acabó en que era desconocido, ¿ok? 2 personajes femeninos. Y díganme conspiranoico, pero siento que Mondomedia de por sí quería que Truffles ganase la encuesta. Y esto lo digo en base a cosas como el hecho de que Truffles tiene un diseño más único. En palabras del creador de este personaje, sería un tipo de bully, un arquetipo básico que la serie no tenía entre sus personajes. El hecho de que en el mismo video de la votación Lumpy sabotea la presentación de Lammy, bueno, está el hecho de que Lammy apareció en 7 miserables episodios desde que se incorporó al show. Sé que Yato es de buena parte responsable de esta baja cantidad, pero ¿7? ¿Para qué la agregaron entonces? Así que, ¿qué sucedió con Truffles? ¿Murió? Bueno, sí, pero en realidad no. Esto es Happy Tree Friends, todo el mundo muere en algún momento. A pesar de perder las elecciones, parece que el equipo desarrollador le tenía el suficiente cariño a Truffles como para darle un rol similar al que tenía el caracol en Hora de Aventuras, sirviendo únicamente para cameos en los capítulos restantes de la serie, ya sea a través de mini referencias a su existencia, a apariciones del personaje como tal. Aunque cabe aclarar de que a pesar de ser reducido a cameos, no se salvó de morir un par de veces. Y considerando que el mismo Truffles apareció de forma animada al final de un episodio, me da la seguridad de decir que él es de forma no oficial otro personaje más del show, solo que uno más discreto. Como si esto no fuese suficiente, Truffles terminó convirtiéndose en una especie de mascota del programa, al punto donde incluso fue el host de algunos concursos del show. Fun fact, el objetivo de estos concursos era, básicamente, hacer canon a los Happy Tree Friends zonas de los fans para que sean cameos glorificados dentro del programa. ¡Nice! Este rol, irónicamente, terminó haciendo que el cerdo apareciese incluso más veces en la serie que Lammy. Ya saben, la ganadora del concurso. Y miren, puedo aceptar que esto es por el tema de los cameos, pero Lammy tiene más tiempo en pantalla que Truffles. Pero cuando el perdedor de la votación de Happy Tree Friends ha muerto más veces que la misma ganadora, la cosa ya es seria, ¿saben? Hace que te preguntes, ¿quién fue el ganador realmente? Todo esto hace que al final del día, Truffles sea un personaje perdido y polémico hasta cierto punto, ya que terminó teniendo más participación que el personaje que ganó democráticamente.
De hecho, el no ganar realmente limitó su potencial, hasta el punto en el que lo más memorable que ha hecho fue bailar Gangnam Style en un corto. Pero tampoco es como si el personaje haya desaparecido del todo, considerando que el show nunca quiso dejarlo ir. Y si algo puedo respetar de todo este evento, es que el show, en lugar de darnos 2 nuevos personajes, solo ha agregado a uno muy desaprovechado, y otro que, en palabras del creador, difícilmente tendrá algo que hacer en la serie, para estar de acuerdo con el espíritu del concurso. Por todo esto, siento que merecía ser agregado en este video, aunque admito que es un poco trampa. Bueno, debe haber otro personaje polémico y perdido en Happy Frames. Digo, es un show muy sangriento. Vamos a ver qué encuentro. ¡Ajá! Acá hay un personaje digno de aparecer en este video. En el tercer capítulo de la primera temporada podemos ver a la mamá de Giggles, quien literalmente es solo Giggles, pero más alta. Ella aparece únicamente en este episodio y nunca más vuelve a aparecer. ¿Qué le pasó? Nadie lo sabe. ¿Sabe lo que esto significa? No solo que la mamá de Giggles es uno de los pocos personajes de la serie que jamás murió, sino que Happy Friends en realidad tenía 3 personajes femeninos. Y no solo eso, sino que la mamá de Giggles implica que todos en Happy Friends son niños. ¿Qué pasa con el papá y su hijo? ¿Acaso el papá tiene enanismo? Dios mío, son tantas preguntas que no tienen respuesta. Volviendo al tema, ¿cuál es el punto de Lamy si podían utilizar a este personaje? Todos los que votaron por ella votaron mal. Y bueno, esos fueron 3 casos de personajes que han desaparecido por culpa de polémicas. Ahora, en cuanto a la pregunta inicial, ¿realmente fue necesario hacerlos desaparecer? La verdad es que no. Entiendo que a medida que pasa el tiempo la cultura cambia, al igual de lo que puede y no puede ser considerado socialmente aceptable. Pero yo personalmente pienso que lo mejor habría sido modificar a los personajes. En Los Simpson pudieron haber quitado todos los chistes en donde los personajes se burlaban de Apu por su nacionalidad o su cultura. E incluso, al igual que hicieron con Carl, ya saben, el novio de Lenin, pudieron haber conseguido un actor de su misma raza y nacionalidad. El caso de Pepe es el que más me jode, ya que Warner Bros. Ya estaba cambiando la personalidad de Pepe antes de su funa. Y en cuanto a Truffles, bueno, él solo fue una mezcla entre mal timing y malas decisiones. Ahora, ¿hay esperanza de verlos otra vez algún día? Pues bueno, yo personalmente creo que sí, pero antes debería darse un pequeño cambio social. La era de las funas es la nueva casa de bruja. Tras una acusación, la gente asume automáticamente que eres culpable y solo buscarán hacerte daño sin dar mayores explicaciones. Hay personas quienes la polémica en el fondo les da igual, solo están ahí para causar daño de una forma que esté socialmente aceptada. Y si realmente queremos ver de regreso a estos personajes con nuevas personalidades menos problemáticas, vamos a tener que esperar a que este comportamiento social por parte de los que atacan cambie. Y tristemente los cambios sociales se caracterizan por tomar mucho tiempo. Por el momento díganme, ¿qué opinan de estas polémicas? Estaré viendo sus comentarios. Si les gustó el video, denme like, síganme en Twitter, en TikTok y en Blue Sky. Y si me quieres apoyar económicamente, puedes hacerte miembro del canal y dejarme un super gracias. Eso ha sido todo, adiós. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Este mes, Mr. Chincha Chincha ha sido patrocinado por Maleficarium, Loken 3497, The Trickster 312319, Manco 247, Juan Don Nadie, Mystery Anonymous, Starlock 64, Macros y Cristian Fernández. Muchísimas gracias a todos por ser miembros de este canal.